Hola, muy buenos días. Quisiera esta mañana centrar mi devocional en cómo un rey, Josafat, puso su mirada en el Señor en un momento donde él se veía desbordado por las circunstancias y que, a pesar de haber sido un hombre fiel al Señor y haber tenido en cuenta todo lo que Dios se había hecho en el reino y en su vida en el tiempo pasado, también cometió algunos errores por lo cual fue disciplinado. Y vemos con qué fin permitió el Señor este tipo de cosas para manifestar su gloria en la vida del rey y del reino. Y vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y verso 22, que dice así: Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no disponemos de fuerzas contra esta multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestros ojos. Que el Señor bendiga su palabra. Josafat, rey de Judá, fue un monarca peculiar, extraordinario. Hizo grandes reformas en el reino. Instruyó a los jueces para que impartieran justicia teniendo siempre a Dios en cuenta, indicándoles a estos que el Señor no toleraría injusticia, imparcialidad y soborno. Quitó imágenes de ídolos en el reino del sur de Judá, pero el matrimonio de su hijo le introdujo en la malvada familia del rey Acab. Acab era el rey del norte de Israel. Fue el esposo de Jezabel, mujer ambiciosa e idólatra, que por su mala creencia, por la influencia que tenía sobre el rey, fue introduciendo en Israel el culto y la adoración de Baal, provocando así a la ira del Señor. Esto trajo juicio de Dios sobre Josafat y sobre la nación de Judá. Ahora las naciones enemigas marcharon dispuestas a atacar al rey Josafat. Este hombre tuvo una reacción normal al recibir las noticias de peligro, tuvo miedo. Se dirigió a Dios en oración y proclamó un ayuno para todo el pueblo. Josafat estaba haciendo algo que su padre Asa no había hecho. Asa no se apoyó en las experiencias del pasado que deberían haber estimulado su fe. Pero Josafat, sabiendo lo que Dios había prometido en el pasado y lo que había hecho también en el pasado, encontró apoyo en las promesas de Dios. Cuando Josafat se vio sin salida y sin saber qué hacer para resolver la situación que estaba pasando, hizo la siguiente oración: Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza ante esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos lo que hemos de hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Tener temor, mejor dicho, es humano, como lo es tener miedo. Cometer errores que te puedan perjudicar también es humano. A pesar, en vez de lamentarse, se fortaleció en el Señor e hizo esta sincera oración que podemos ver en el versículo 15 de este mismo capítulo 20, diciendo así el Señor: y dijo: oíd toda Judá, y vosotros también, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Independientemente de la situación que estés atravesando, haz como hizo Josafat y no apartes tu mirada del Señor, pues Él fue fiel, es fiel y será siendo fiel. En Él, en Dios, encontramos nuestra fortaleza y se refuerza nuestra fe. Nunca apartes tu mirada de Jesús ni de su palabra. No dejes que tu amor por el Señor se enfríe, sea cual sea la situación que te toque vivir. Y recuerda, seguimos cada día examinando las Sagradas Escrituras para que nuestra fe se mantenga bíblica y pura, para que nada nos aparte de la verdad que tenemos en Cristo Jesús. Y recuerda también que eres luz en este mundo, no que lo vas a ser, sino que lo eres desde el mismo instante en que aceptas a Jesús como Señor y Salvador, y que esa luz se va a ir perfeccionando en la medida que vayas caminando de la mano del Señor. Porque brillar, esa es la finalidad de la luz, no tiene otra finalidad que brillar.
y te invito a orar conmigo. Padre, te damos muchas gracias por tu presencia en nuestra vida. Te damos gracias por los recursos que tú pones a nuestro alrededor. Señor, nos anima a saber que la batalla espiritual no es nuestra guerra, es la tuya. Señor, nosotros en confianza nos humillamos ante ti y reconocemos que no tenemos fuerza para hacer frente a tal enemigo. Señor, no permitas que la prepotencia, Señor, albergue nuestro corazón y que el orgullo nos domine. Señor, oramos por las ciudades en las que vivimos, para que tu gracia, tu bondad y tu misericordia alcance las vidas de nuestros vecinos. También tenemos en cuenta nuestras autoridades y te rogamos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, tu sabiduría esté sobre sus vidas, que tú permitas que también les sea testificado el Evangelio, para que ellos también tengan la oportunidad de venir a tus pies y entregar sus vidas a ti. Y de esa forma, Señor, sin duda que su legislación será sin duda justa. Padre, te doy también gracias por mis hermanos que están enfermos, pasando dificultades en su salud. Que tú seas su esperanza en este día, ese Dios de promesas que ama a sus hijos, aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso y por tanto te ruego, Señor, que tú afirmes su fe, que traigas a su memoria tu fidelidad del pasado, la misma que será en el presente, y si tú así lo quieres, sean sanados en el nombre precioso de Jesucristo el Señor. Oramos por nuestros hijos, te rogamos, Señor, que tú, Señor, seas su luz en esta mañana, que ellos puedan ver y gozarse con las experiencias, con tu bendita palabra, Señor, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, y sin dudas tienes un plan precioso para cada uno de ellos. No permitas que se alejen ni que desfallezcan, Señor, sino que ellos puedan verte en medio de sus circunstancias diarias, Señor. Te damos también gracias porque tú no permites las cosas por azar en nuestras vidas, Señor, sino que incluso la disciplina debe ser bien recibida. Por eso te ruego, Señor, por mis hermanos que no tengan empleo o estén pasando precariedad económica, que tú seas su sustento en este día y abras la puerta. Señor, tú ya estás cociendo la bendición. Prepara y calma los corazones en esta mañana. También te doy gracias para que tu iglesia viva, Señor, para que tu iglesia siga reformándose. Sigamos mirando como hizo el rey Josafat, a pesar de haber instaurado, de haberse esforzado en que tu nombre fuera glorificado en la nación. Señor, no dudaron en seguir depositando su mirada sobre ti. Señor, te ruego por aquellos que están fríos, por aquellos que están desanimados, que tú seas su refugio en esta mañana. En Cristo Jesús, muy buenos días. Amén.